Entonces voy a empezar la clase con algunas ilustraciones en SAS de algunos de los ejemplos que hemos hecho y uno de los que vamos a hacer en la clase de hoy, ¿sí? Entonces voy a dar inicio ilustrando este ejemplo que era de melanoma cutáneo, ¿cierto? Un estudio de casos y controles donde se quería ver si la protección solar en la infancia de alguna manera se podía asociar con el hecho de enfermar o no en edad adulta, ¿sí? Entonces, el ejemplo es el siguiente. Este que hay acá, estos son pues básicamente los mismos datos que hay acá. Los voy a colocar de nuevo para que se alcance a ver bien. 99, 132 y 303, 290. 303, 290 son este de acá. Entonces con el ProFrec uno de manera fácil pues calcula el riesgo relativo. La opción se llama Relative Risk, pero nosotros sabemos que en estudios de casos y controles la salida pues completa no la vamos a necesitar, a menos que la enfermedad sea una enfermedad rara, en cuyo caso pues el riesgo relativo y el OR se deben parecer, pero esta opción, esta Relative Risk, esta que hay acá, te entrega el OR. ¿Sí? Hay otras maneras pues de pedirle el OR al ProFrec, pero pienso yo que esta es una de las más fáciles. Entonces acá estoy trabajando hoy con el SAS On Demand Academics. Y Alejandro pues hace bastantes clases, por allá al principio nos sugirió y funciona bien, es una maravilla pues en la medida que no tenga una conexión a internet. Esto es difícil imaginarse hoy donde no pudieron obtenerla. Me imagino que con un plan de datos también pudiera uno tener acceso a ella, ¿sí? Bueno, entonces lo va a correr. Eso. Entonces mire que el primer valor es 0.72, ratio de probabilidad. 0.7178, que en realidad es este 0.72 que hay acá. Es este mismo. Aquí es una forma pues de interpretarlo cuando es menor a 1. Si uno quiere pues hacerlo de esta manera, pero estoy ilustrando cómo obtener estos valores de acá. Y la prueba de asociación 419 es la chi cuadrado con ajuste de continuidad. Es este que hay acá. Es 41928 con un valor P de 0.0406. Entonces es 4.19, o sea, redondeando a dos cifras, 4.1928. Y el valor P, en efecto, nos dio a nosotros 0.04. Eso era pues simplemente como ilustrando cómo se puede hacer. Luego pasamos al otro ejemplo, que era exposición policótoma, en la cual se tenía un ejemplo sobre casos y controles de Escherichia coli, donde se consideraron varias etnias, ¿sí? Entonces aquí pues en otras puede que estén mestizos o indios americanos, puede que haya pues aquí otras que no clasifican en ninguna de las cuatro anteriores. Entonces tomando como nivel de referencia caucásicas, las mujeres caucásicas, entonces se obtienen estos valores de acá, ¿sí? Los valores de acá, y ilustramos pues en el programa que hicimos cómo obtener la prueba chi cuadrada. O sea, la prueba chi cuadrada es que hay diferencias en la presencia o en la frecuencia de enfermos de acuerdo a la raza, que sería el factor de exposición acá, ¿cierto? Un factor de exposición no controlable por el investigador, solamente controlable en la medida que observa esa etnia, ¿cierto? Entonces aquí con este valor P de 0.0255 hay evidencia de que la Escherichia
depende de la etnia, ¿cierto? Porque los casos son personas con mujeres con Escherichia coli. Entonces la frecuencia de casos depende pues de la raza, de la etnia, ¿sí? Entonces yo lo que hice acá fue algo un poco adicional pues a lo que habíamos hecho. Mire que aquí cambié pues un poquito la codificación, porque yo necesito que caucásico sea el nivel de referencia. Entonces le puse el valor más grande, africanos 4, 3, 2, 1. Es un truquito que le hice ahí para no ponerme a buscar cómo especificar el nivel de referencia. Tiene una forma de especificar el nivel de referencia, pero a mí se me olvida con mucha frecuencia. Entonces, como quería pues ilustrarlo, entonces lo hice rápidamente así. Le coloqué estos numeritos acá y acá a la raza. Listo. Entonces, corro acá esta parte del programa. Entonces se obtienen los valores pues, que tenemos en la clase. Y lo que hago a continuación es hacer la obtención de los valores de los odds ratio, pero por parejitas. Entonces primero voy a obtener el de africanas versus caucásicas. ¿Sí? Entonces este valor, bueno, aquí me faltó la opción, ¿cierto? Me faltó en todas, excepto en esta. Voy a aprovechar acá para corregirlo de una vez. Acá. Aquí no. Aunque tengo curiosidad de saber qué sale si lo dejo así. Miremos qué pasa si lo dejo así. Sí, el tema es que me dice que necesita tablas en 2x2. Él ignora este, ¿cierto? Se la necesita acá. Vamos a comparar africanas versus caucásicas. O sea, 1.0525. .05 acá. Y el intervalo de confianza, 0.5968, 1.8562. 0.59, redondeó esta, redondeó a 60.6 y 1.86 me imagino que es el otro. Ahora, caucásicas versus hispánicas, hispanas. Da 2.74 con un intervalo de confianza de 0.97773. 0.97773, 274. Con asiáticas, sus caucásicas, nos da 1.60, 0.91, 282. Unos 0.60, 0.91, 282. 1.60, 0.91, 282. Y finalmente, otras versus caucásicas. Hasta 0.57 y el intervalo a 0.33, 0.99. 0.57, en efecto, es la aproximación de este 0.5689, 0.33, 0.99, es lo que aparece acá. Entonces uno también puede mirar qué diferencia entre estos dos grupos étnicos. Miremos ahí si hay diferencia entre hispánicas y caucásicas. También hay. Tengo curiosidad que hay una opción que me hace todas las comparaciones, creo que es esta.
Parece que en este estudio no está. Eso, no sé si está disponible acá. Miremos qué tiene disponible en el ProFrec. Es una forma de todas las posibles comparaciones por pares. Ahí va a sacar un error seguramente. Sí, debe ser otra manera. En todo caso, uno aquí pues pudiera hacerlo por parejitas. Pudiera hacer un macro donde simplemente coloca las variables y él hace todas las comparaciones. ¿Sí? Esta opción no. Odds ratio, miremos esta de acá, a ver qué hace. Pues es curiosidad. Sí, en esta no, porque tiene varios niveles, sí. Bueno, dejemos ahí el programa y continuemos con la clase 19. Vamos con la clase 19, lo que habíamos pasado por acá. Sí, habíamos quedado en este ejemplo. Sí, ¿hay alguna pregunta antes de que yo continúe? Bueno, entonces voy a seguir acá. Listo. Entonces, este ejemplo es un estudio de casos y controles de padres expuestos al fumar y defectos al nacer llevado a cabo en Shanghái, China. Entonces, 1012 casos con madres no fumadoras fueron identificados durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 1986 y el 30 de septiembre de 1987. Un número igual de controles con madres que no fumaban se seleccionaron a partir de nacimientos libres de defectos durante el mismo periodo. O sea, mire que se quería saber si el estatus de fumar del padre se asociaba al defecto al nacer del niño. La condición es que la mamá no fumara. O sea, es un estudio como de fumadores pasivos, donde la persona no fuma, pero está expuesta al humo del que fuma. Entonces, las madres gestantes se seleccionaron, un criterio de inclusión era que no fumaran, pero el padre pudiera o no fumar, ¿sí? Entonces, el criterio de inclusión para controles también fue el mismo. O sea, que la madre no fuera gestante y que no fumara, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre estos casos es que los niños o las niñas que nacieron sí tenían algún tipo de problema congénito y en los controles no. Este estudio está reportado en un artículo de Shank et al. Del 92. Entonces, aquí está. De los casos donde el padre sí fumaba, había 639 de estos 1012. Y 373 donde el padre no fumaba. Entonces, este número es casi el doble de este, ¿cierto? Y acá no se observa pues una diferencia muy notoria entre estos dos valores. Entonces, lo que queremos hacer es calcular el riesgo atribuible. Entonces, el riesgo atribuible lo vamos a calcular por medio de esta formulita que hay acá. Por medio de estas formulitas, pues, cuyo intervalo de confianza tiene esta expresión que hay acá. Bueno, entonces el OR es el producto cruzado 639 por 419 dividido 593 por 373, que da 1.21. Entonces, a fin de calcular el riesgo atribuible, se debe asegurar que los defectos al nacer son raros y que los controles son una muestra aleatoria de la población de bebés. Esos son los supuestos que se van a hacer. Entonces, durante el año de monitoreo de nacimiento en el estudio,
75.756 bebés fueron registrados, de los cuales 1.013, menos del 2%, tenía defectos. Excluyó un bebé, ya que su mamá en realidad fumaba. Por eso dio el 1.012 en la tabla. Por eso dio 1.012. Entonces, aunque la selección de casos y controles se basó en registros médicos, los controles debieron seleccionarse al azar en toda la comunidad, ya que los nacimientos en Shanghái son en hospitales. Entonces, se puede calcular el riesgo atribuible Theta Onda. Esta aclaración es porque seguramente, como China es tan grande, pues aquí incluso en Colombia también hay regiones donde hay parteras en los pueblos. Es una región, digamos, muy remota, donde no hay ni siquiera un servicio de salud. Entonces hay mujeres especializadas en asistir los partos en esas comunidades. ¿Sí? Entonces acá es lo que piden acá es calcular el riesgo atribuible. Entonces, de los datos, la prevalencia de padres fumadores entre los controles es 593 dividido 1.012, ¿cierto? 593 dividido 1.012, que son los padres que fuman dentro de los controles. ¿Sí? Entonces, el riesgo atribuible estimado es Theta Onda igual a D menos BC sobre D por A más C, a .10979. Y un intervalo de confianza para Theta Onda poblacional, mire que aquí tiene el gorrito, consiste en calcular primero ese mu con las frecuencias y los valores que se tienen para obtener .0437, .2497. Entonces estima que aproximadamente 11% de los defectos al nacer en Shanghái son atribuibles, ese valor surge acá, del .109, o sea, se redondea a .11. Entonces, aproximadamente 11% de los defectos al nacer en Shanghái son atribuibles a que los padres fuman y se tiene una confianza del 95% de que el verdadero riesgo atribuible se encuentra entre 4.4% y 25%. Asumiendo pues que yo hice bien estos cálculos de acá. Entonces, acá, mire que en la nota no está, pero a mí se me ocurrió cómo se obtienen estos riesgos atribuibles en SAS, ¿cierto? Entonces resulta que hay un procedimiento que se conoce como el STD rate, como standardized rate, tasa estandarizada, que, digamos, es muy flexible en el sentido de que puede permitir obtener algunos de los valores que acabo de presentar en este ejemplo, sino que también, colocando pues los datos de manera apropiada, usted puede calcular tasas estandarizadas directas e indirectas, que fue un ejercicio que ustedes hicieron en alguna de las tareas donde se pedía pues hacerlo a mano. Y posiblemente algunos de ustedes, llevados por la curiosidad, se hicieron la misma pregunta que yo, cómo hacerlo computacionalmente, y posiblemente encontraron que no era como tan fácil encontrar las funciones en R o en SAS que permitían hacer esos cálculos. Entonces, el procedimiento que les voy a presentar se llama el STD rate, Standardized Rate. Entonces tiene pues como algunas cositas que hay que calibrar, ¿cierto? Uno, o sea, la ventaja es que le ahorra hacer pues algunos de los cálculos, pero lo que noté es que el intervalo de confianza que se obtiene acá, si bien es parecido al que está reportado en Woodward, no es exactamente el mismo. No es exactamente el mismo. Es un intervalo que seguramente tiene una fórmula diferente. Sí, toca pues todavía como revisar bien qué hay detrás del procedimiento, pero es una manera pues también de hacerlo. Y tengan en cuenta que con este PROC STD rate se pueden calcular tasas estandarizadas con métodos directos e indirectos, lo cual pues digamos representa una buena noticia. Ahí le tocaría a uno como parte pues complementaria, más digamos del lado de ustedes. Yo un ejercicio que lo puedo hacer cuando tenga más tiempo,
Sí, en este momento estoy preparando una conferencia que debo dar. Fui invitado a dictar una conferencia en el primer Congreso Internacional de Ciencias Básicas en la Universidad de Córdoba, en Montería, obviamente pues virtual por toda la pandemia. Entonces el tiempo se me está yendo pues básicamente en dicha presentación, tratando pues de prepararme lo mejor que pueda. Pero entonces, cuando uno acepta participar en estos eventos, y yo no quería dictar una de las charlas que tengo preparadas pues del pasado, sino que quería una nueva, entonces ahí implica un trabajo pues bastante arduo, ¿sí? Entonces, digamos, uno pudiera coger uno de los ejercicios, de los ejemplos de las clases 7, de las 6 y la 8, creo, si la memoria no me falla, y jugar con el STD rate para ver si realmente reproduce los mismos valores. Es un ejercicio que yo eventualmente hago, y cuando lo haga seguramente, si lo logro hacer, pues antes de que se acabe el semestre con el curso, entonces se los compartiré, ¿sí? Es un ejercicio que se puede hacer, pero de momento lo dejo para que ustedes miren a ver si logran hacerlo, ¿sí? Bueno, entonces voy a hacer el primer valorcito, que es este OR que hay acá. Esto pues no representa ningún tipo de problema. Es más, voy a jugar con el ratio, a ver si funciona en comparación a este del risk. Los mismos. 639 casos donde el papá sí fumaba, 593 controles donde el papá fumaba, 373 casos donde el papá no fumaba y 419 controles donde el papá no fumaba. Entonces al correr da 1.21. Este acá. Entonces el risk parece tener el mismo efecto de odds ratio. Tiene exactamente el mismo. Si usted mira estos resultados, aquí resaltado aparece el 1.2105, que es exactamente este valor que hay acá, ¿sí? 1.21. Entonces, la prueba chi cuadrado sin ajustar y ajustada dice que hay, digamos, una asociación entre este factor de exposición y el estatus de ser caso o control, ¿sí? Porque recuerden que la prueba chi cuadrado, que era una de las buenas noticias, se puede usar en estudios de casos y controles de la misma forma pues que lo hicimos con cohortes. La única restricción que uno tiene con casos y controles es el cálculo de riesgos relativos. Sin embargo, mira que el SAS lo hace, pero él está, digamos, asumiendo que la persona sabe lo que está haciendo. En este caso, uno pudiera, y mira que el riesgo relativo da 1.10 en comparación a 1.21, y los intervalos de confianza ambos no incluyen el 1, entonces la conclusión con ambos es similar. Entonces el hecho de que se parezcan y se pueda concluir básicamente lo mismo con ellos es porque la enfermedad es rara. Entonces ahí es donde surge mucho la confusión, o el hecho de que las personas o muchas personas pues en ciencias de salud no se preocupen por la distinción entre OR y riesgo relativo, ¿sí? El SAS lo saca, no tiene ningún problema pues con hacerlo, pero es uno es el que debe saber si es correcto o no hacerlo. Entonces mira que en el ejemplo ellos hacen la aclaración de que realmente los defectos correspondían como a un 2%. En ese caso el OR y el riesgo relativo deben parecer, lo cual pues se refleja acá. Son 1.2 versus un 1.1 y los intervalos permiten llevar pues a la misma conclusión, ¿cierto? Entonces, vamos a mostrar cómo se puede calcular el riesgo atribuible. Este valor de acá es un PROC que necesita sentarse uno como a maciárselo un rato. No es un PROC intuitivo para nada.
le toca a uno como mirar bien la documentación. Por ahí encontré un manual. Hay que mirar bien cómo se hace la cuestión. Entonces, este valor de acá, se puede obtener de esta manera, ¿cierto? Y aquí coloco los datos. Mira que él requiere que los datos se entren en algunos formatos. Entonces, aquí está estatus de caso y control, que es esta primera. Entonces, esto serían los eventos en los expuestos, ¿cierto? Que sería, y el conteo de eventos, acá sería 639 sobre 1012 y 333 de los que son no expuestos, ¿cierto? Sobre el total, que es 1012. Y lo mismo hago para los controles. O sea, es como redistribuir estos valores de una manera distinta, teniendo en cuenta los totales de columna, que son respectivamente el número de casos y controles. Entonces, haciendo pues lo que dice acá, data es attributes, que es este mismo data que hay acá, ¿cierto? El dato de referencia es el mismo. Va a usar el método indirecto. Solamente te ofrece dos estadísticos, riesgo y rate. Entonces, si uno, digamos, va a hacer el ejercicio que les sugerí, espero pues que algunos se animen a hacerlo, en vez de colocar risk, colocaría rate. No haga gráficos, si quiere hacer gráficos. Digamos, cuando hace acá plots igual, le da algunas opciones, ¿cierto? En este caso no quería pues gráficos, pero unos gráficos de los intervalos de confianza. Pues, en el siguiente les muestro cómo. En este otro standardized rate que me va a permitir estimar el riesgo atribuible. Entonces sí, la cuestión es, o por lo menos yo no he encontrado, digamos, la manera más simple de hacerlo en SAS. En R no me he molestado todavía en buscarlo. ¿Sí? A veces me toma mucho tiempo hacer este tipo de ejemplos, porque la información no está pues tan disponible ni tan rápido como uno quisiera, ¿cierto? El viejo dicho ese que yo siempre les comparto, trapensare fares el amar, y usted a veces piensa, dicen, en Google yo encuentro algo, y a mí ya me ha pegado eso, ¿cierto? En Google miro eso, y voy, y resulta que la búsqueda a veces es bastante difícil. Ahí me acordé de algo que quería pues comentar en clase. Ayer estuve en una conferencia que vi cuando me metí a Facebook del profesor Víctor Leiva. El profesor Víctor Leiva es un profesor chileno. En este momento está en la Universidad de Valparaíso, pero ha estado previamente en otras universidades. Yo lo conocí en un simposio de estadística donde él vino con una comunicación o una conferencia muy, muy interesante sobre la distribución Birnbaum-Sanders, y empezó a trabajar con un profesor de la Universidad de Córdoba, ¿cierto? Hicieron unos trabajos muy, muy interesantes basados en el trabajo de Adelchi Asalini, una investigadora italiana, en relación a la normal sesgada, ¿sí? Curioso, normal sesgada, ¿cierto? Que uno piensa en la normal como un objeto perfectamente simétrico, pero hay un objeto que llama normal sesgada y es un producto entre una densidad y una función de distribución acumulada. Es una idea muy simple, pero la han explotado todo lo que usted quiera. Entonces, desde ahí conocí al profe Víctor Leiva, y hoy por hoy él es uno, digamos, de los científicos de datos y estadísticos más importantes de Latinoamérica. Un profesor que acredita más de 160 publicaciones, algunos libros en la Wiley, y estaba pues ayer hablando de lo que es el Big Data y la cuarta revolución y la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces me pareció muy interesante. Yo pues sin autorización grabé la clase, pero le voy a pedir permiso al profesor si me permite compartirla con ustedes, porque puede que tenga algún copyright, obviamente debe tenerlo, pero si él me deja, si él permite que la use, sería material para uno de los talleres, ¿cierto?
perdón, uno de los talleres que hicimos acá, el cual asistieron prácticamente todos menos 2 personas, algunos mandaron posteriormente la prueba de que habían asistido, ya la nota se asentó correctamente. Entonces esa sería una nota de taller, ¿cierto? Y la otra nota de taller sería ver este video, muy supremamente interesante. El problema que tuvo el profesor es que tenía demasiado material para el tiempo que se le dio. Entonces, en algunos pasajes de la charla parece que fueran un Fórmula 1 a 1000. Entonces, cuando ustedes lo vean, si se me permite, yo quiero hacer esa claridad. Yo no quiero, sin el permiso del profesor, compartir ese material, ¿sí? Porque eso sería, pues, más, yo le iba a pedir permiso de si podía grabar, pero como me tocó entrar anónimo, porque es por Microsoft Teams, y ese me parece a mí muy enredado, o por lo menos que yo no lo sé manejar, entonces no pude como pedirle permiso, pues yo le pido permiso. Entonces, si eso llega a suceder, en algunas partes ustedes van a hacer pausa para que alcancen a leer, digamos, los slides que hay allí, pero es, digamos, una contextualización supremamente compleja del papel de la estadística, del papel del aprendizaje estadístico, del papel del Big Data, del papel de la inteligencia artificial, del deep learning, de las redes neuronales en el mundo actual. Pero con ejemplos concretos, no simplemente decir, sí, con inteligencia artificial un robot puede llegar a tomar decisiones. Hay allí una cantidad de información que yo no sabía. O sea, Mark Zuckerberg, el fundador y CEO de Facebook, creo que le tocó desconectar algunos computadores porque los computadores habían aprendido a comunicarse entre ellos y desarrollaron ellos mismos un lenguaje basado en inteligencia artificial y estaban comunicándose de manera que el humano no entendía. Entonces, como no se sabía lo que pudiera llegar a pasar, entonces desconectaron esos servidores. ¿Cierto? O sea, esas películas de Terminator, de Matrix, como que auguran esas posibilidades, que a través de inteligencia artificial las máquinas lleguen a pensar y que se rebelen contra su creador. Pues esa es como la parte que nadie sabe si puede llegar a pasar o no, ¿cierto? Pero entonces es muy interesante. Entonces esa sería, digamos, una actividad, pero dependiendo de si el profesor me da permiso o no. Yo le estaré, si él me dice, no, eso tiene un copyright y no puedes hacerlo, pero si yo, digamos, digo que es para una actividad netamente académica, posiblemente me dejen. Listo. Fue una charla maravillosa, me contextualizó mucho en la diferencia de lo que es un científico de datos, que es un analista de datos, qué es Big Data, qué son datos estructurados, qué son datos no estructurados, cuál es el proceso ETL, qué es un Data Warehouse. Muy completa, supremamente completa. Para mí, pues, es una de las charlas más completas y didácticas a las que he asistido sobre este tópico. Y él, digamos, allí hace unas afirmaciones importantes, porque es que esa charla era parte del material de una maestría que abrieron en la Universidad de La Sabana, una maestría en analítica de datos, creo que se llama. Todo el mundo ya está abriendo, nosotros ya también tenemos pensado en abrir una especialización única exclusivamente en el tópico. Creo que tenemos ya forma de hacerlo. Hay algunos profesores acá pues muy enfocados al área. Entonces, sí, ya hace parte pues de ese programa. E incluso, miren, ojalá podamos hacerlo, el profesor al final ofrece un programa doctoral en ingeniería industrial que se basa mucho pues en todas estas metodologías en la Universidad de Valparaíso. Y hay becas, hay becas. O sea, y él dice que las personas, pues digamos, que tienen formación estadística son bienvenidas allá. Y les tocaría, digamos, el que tenga interés en el proyecto, ver algunas asignaturas importantes acá básicas de ingeniería industrial. Pero son posibilidades, son oportunidades que uno no puede, digamos, ignorar. Sí, son a largo aliento porque muchos de ustedes todavía les falta completar muchas asignaturas, muchos créditos del programa, pero
yo sé que si logramos pues tener la autorización del profesor Víctor Leiva, van a disfrutar muchísimo de esa charla. De todas formas, en Facebook busquen Víctor Leiva con Y, Víctor Leiva, Universidad de Valparaíso, piden que lo agregue y él ahí promociona pues muchas de sus conferencias, ¿sí? Él hoy va a dictar una en México, él ha estado en un tour digital por toda Latinoamérica, una agenda bastante apretada, casi que diario se puede decir, dicta una conferencia. Entonces búsquenlo, y si hay una ahí con registro, se registran. Pues yo me registré, yo dije, pues en el momento que me vaya a cobrar, pues no me sigo registrando, porque yo no tenía ganas de pagar plata. Sí, sí, y me permitió gratuitamente. Al rato que me registré, por ahí los 5 minutos, me llegó un correo dándome gracias por haberme registrado y me dieron un link para vincularme, pero tuve la dificultad de que me tocó meterme anónimo, porque de la forma pues que a veces me he metido al Teams, no me dejo. Bueno, entonces sigamos acá. ¿Tienen alguna pregunta o algo que quiera que anotemos? El profesor Leiva allí, digamos, hace mucho énfasis en la manera en que se va a transformar el mundo y ya se ha ido transformando. O sea, él pone un ejemplo del metro de Santiago de Chile, donde ya no hay ni chofer. O sea, esos cambios tecnológicos implican una pérdida increíble de puestos, pero también una cantidad de oportunidades de nuevos puestos. Entonces, los retos que ustedes van a tener de aquí a que se gradúen son inmensos, pero son una cantidad de oportunidades. Y si ustedes saben analítica, si ustedes saben machine learning, si ustedes saben big data, ETL, ustedes van a estar tranquilísimos. Van a estar tranquilísimos porque va a haber una oferta inmensa de trabajos en esas áreas y obviamente pues cultivando la estadística. Porque sin estadística, hacer machine learning o todos esos otros procesos es bastante peligroso, ¿sí? Eso es como una apuesta muy, muy brava, porque las personas empiezan a hacer cosas que no son. El ejemplo clásico que yo siempre coloco, que terminan sacándole el promedio a la cédula. Bueno, como estadístico sabe lo que se refiere a buenas prácticas estadísticas, y la base estadística es fundamental, fundamental para apropiarse de estos contenidos. Entonces es una invitación, y la he hecho pues en repetidas ocasiones, a que ustedes de cuenta propia aprendan lo que más pueden. Nosotros tenemos ya un curso que se llama Introducción a Analítica, que fue un esfuerzo inmenso que hicimos algunos profesores acá durante muchos semestres. Se habló y nadie quería como ponerse al tanto de eso. Todos esos procesos de cambio implican siempre un doliente. Yo y dos profesores acá nos pusimos, o dos profesores y yo, el burro adelante patea, ¿cierto? Nos pusimos pues la camiseta y sacamos adelante el curso y ahí vamos. Y hasta ahora nos ha ido bien, hasta ahora nos ha ido bien. Que haya cosas para mejorar, siempre hay cosas para mejorar, pero ahí vamos. Entonces esa es la idea, como parte de la complementación de las competencias y el aprendizaje en estadística, saber este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, entonces sigo con la clase. Entonces, antes de que los casos se seleccionen, mire que vamos a hablar de problemas asociados a la selección de casos. Posteriormente vendrá material relacionado con selección de controles. Entonces, vamos a ver qué aspectos importantes hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar casos, ¿sí? Entonces, antes de que los casos, o sea, las personas con enfermedad se seleccionen, se debe formular una definición clara de la enfermedad que se quiere estudiar. Entonces, ahí está el primer problema. Incluso un médico, si lee esta parte, va a sentir cierto nivel de temor, porque ¿qué caracteriza, cómo se puede diagnosticar con precisión una enfermedad, sabiendo que hay enfermedades que tienen manifestaciones y cuadros clínicos similares, pero son enfermedades diferentes? Estamos en enfermedades respiratorias. Me imagino yo que no debe ser fácil discernir entre una tuberculosis, una neumonía o qué sé yo, pues. Ahí puede haber metido las patas yo en ese ejemplo, pero hay digamos, cuadros clínicos
Digamos, una persona en este momento llega con una gripa común y a mí me van a decir, eso es un COVID, ¿cierto? Porque mire que tiene fiebre, tose, tiene dificultad para respirar, pero esos son los retos que se enfrentarían a la hora de definir claramente qué enfermedad se va a estudiar y cómo se va a diagnosticar. Cómo sabemos que la persona que incluimos sí realmente tiene la enfermedad. Porque resulta que si esta definición no es precisa, sino ambigua, se corre el riesgo de clasificar mal los posibles casos y también los controles. Si la definición es muy amplia, por ejemplo, enfermedad mental, el estudio de casos y controles será inútil, porque ¿qué es enfermedad mental? Es que un trastorno bipolar, es una esquizofrenia, qué sé yo. Pues por otra parte, cuando la enfermedad es muy rara, existe la tentación de ampliar su definición de manera que se capturen casos estos, pero al ampliar la definición, entonces ya no se está estudiando la enfermedad que es. Entonces existen dos cosas que llaman criterios de inclusión y exclusión. Entonces, de inclusión, ¿cuáles son los criterios para ser incluido en el estudio y cuáles son los criterios para ser excluido del estudio? Entonces, algunas veces los sujetos con la enfermedad se consideran elegibles como casos si ellos satisfacen ciertos criterios de inclusión y exclusión. Estos criterios se deben elegir de manera que mejoren la validez del estudio. Por ejemplo, cuando sujetos con enfermedades coexistentes o factores de riesgo bien establecidos se excluyen. Por ejemplo, bebés con madres que fumaban fueron excluidos de los casos, como en el ejemplo anterior. Pues es deseable restringir la selección a aquellos casos con un inicio de la enfermedad dentro de un cierto periodo de tiempo y un lugar específico. Esto es especialmente importante cuando se busca un punto fuente de la enfermedad en el tiempo y espacio, o un foco de la enfermedad, por ejemplo, una intoxicación. También algunas restricciones de tiempo y espacio son necesarias por razones de logística. ¿Sí? O sea, ir a tomar el dato, por eso uno debe ser muy respetuoso con los datos, porque tomar muestras es un proceso supremamente difícil y si usted llega como estadístico a mirar con desdén esos datos puede llegar a ofender al investigador. Entonces el investigador empieza, esta persona no dimensiona la importancia de lo que vamos a hacer acá, ni siquiera tiene idea de todas las dificultades que implicó obtener estos datos, todas las dificultades, los costos, la logística, todo lo que implica esperar por los permisos de los comités éticos, esperar por los permisos de las entidades que debían darlos. Entonces, uno tiene que ser, digamos, muy profesional y muy respetuoso cuando interactúa con investigadores, porque la idea no es ofenderlos, sino mostrarles que usted tiene un interés genuino en generar conocimiento de esos datos y que usted reconoce las dificultades que hay en la obtención de muestras y lo valiosas que son. Esos números que se recolectan son insumos esenciales para generar nuevo conocimiento que puede llegar a salvar vidas y cambiar de manera determinante el rumbo de una sociedad. Entonces, mire que es una responsabilidad muy alta un estadístico. Uno no va a llegar ahí así a sentarse como cuando se sienta a ver un partido ahí con unas crispetas, bueno, contame el problema, no. Uno tiene que llegar luciendo como un profesional, hablando como un profesional, formulando preguntas como un profesional, ¿sí? Para que le dé confianza a la persona. Y un profesional siempre muestra mucho respeto con la persona y con el problema del investigador. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta. No se trata de que usted sea un duro, una dura en matemáticas y coja, digamos, cualquier proceso y lo haga en un momentico. No. Claro que eso es buenísimo. Por supuesto que sí. Pero hay otras competencias que son supremamente valiosas. Sobre todo cuando se va a hacer consultoría, que es algo que ustedes van a hacer. Y sobre todo, digamos, con este boom de la 4.0, de la revolución tecnológica que estamos en este momento, ahí sí que los trabajos en equipo son muy valiosos, ¿cierto?
Entonces, algunas veces se excluyen sujetos enfermos de los casos debido a que ellos tienen muy poca o ninguna exposición al factor de riesgo. Por ejemplo, en un estudio de consumo de anticonceptivos como un factor de riesgo de cáncer de seno, se pueden excluir mujeres con menopausia, ya que no consumen anticonceptivos, o sea, no están expuestas al factor de riesgo. Incluirle representaría un mal uso de los recursos del estudio. Las exclusiones también se hacen frecuentemente sobre la base de edad, género o etnia. Entonces, en los casos, seleccionar qué. Casos incidentes o prevalentes. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que llaman angina de pecho, también conocida como angor o angor pectoris, que es un dolor generalmente de carácter opresivo, localizado en el área retroesternal, ocasionado por insuficiente aporte de sangre, oxígeno a las células del músculo del corazón. Lo he tomado pues de acá. Pues la incidencia de la enfermedad es un buen criterio para la selección de casos. Los casos prevalentes introducen un gran elemento de ambigüedad en la secuencia de tiempo. Por ejemplo, consumo de alcohol se puede asociar con la presencia de angina, simplemente porque a aquellos que la padecen se les recomienda que dejen de tomar, pero porque ya tienen la enfermedad. Entonces, al momento de empezar el estudio, ellos no están bebiendo, pero alguna vez lo hicieron y simplemente dejaron de beber porque se les diagnosticó la enfermedad. Entonces, eso induce un sesgo allí. Entonces, la gran ventaja de usar casos prevalentes es la disponibilidad inmediata en números importantes para ciertas enfermedades. Esto podría representar un ahorro en tiempo y esfuerzo cuando se estudia una condición rara crónica, no fatal. Cuando se usan casos prevalentes, deben tomar medidas para minimizar el chance de error. Por ejemplo, las razones para el uso de medicamentos o ciertos procedimientos clínicos se deben cuestionar, ya que se le podría estar administrando erróneamente a alguien y considerarlo como un caso prevalente sin serlo. O sea, es como decir, esta persona está tomando esta medicina, es porque tiene esa enfermedad, pero puede ser que le hayan dado la medicina de manera errónea. Entonces, yo nunca he participado directamente en un estudio de casos y controles desde su inicio. Generalmente nosotros, los estadísticos, se nos acerca a la persona ya cuando tiene los datos recolectados, ve la necesidad de los métodos estadísticos para generar conocimiento a partir de ellos, pero nunca he estado desde la etapa de diseño, solamente, digamos, estuve en un estudio crossover, el que les comenté, de las pistas musicales para reducir el estrés en niños en unidades de cuidados intensivos que habían nacido pues a destiempo, ¿sí? Entonces, pero lo que sí, digamos, logré aprender de esta última interacción con el estudio de COVID es que es un grupo inmenso de médicos, de biólogos, de administradores, pensando en cómo se debe hacer la cuestión. Entonces ellos tienen un protocolo de inclusión de lo que va a ser un enfermo, ¿sí? Entonces, eso no es simple para nada y deben reportar cuál puede ser una posible fuente de sesgo, que a veces es inevitable. Digamos, alguien dice, no, es que la enfermedad se tenían más registros en esta clínica, la enfermedad que yo tengo interés en estudiar. Ya eso, digamos, induce un sesgo porque va a depender única, exclusivamente de la información que hay en esa clínica, ¿sí? Entonces, siempre en estudios de casos y controles debe haber un reporte como de cuál es el sesgo. Entonces, la fuente, ¿de dónde se van a tomar? Los casos se seleccionan frecuentemente a partir de sistemas de información médica. La fuente más común son los registros de admisión del hospital, pero se deben considerar otras fuentes potenciales, tales como registros de departamentos de patologías, formatos de ausencia de la enfermedad y registros de enfermedades, entre otros, ¿sí? Entonces se recomienda consultar varias fuentes de información a fin de ampliar el estudio o la investigación de ser necesario. Consideraciones de sesgo. Esta es la parte que yo pues estaba como tratando de decir. Aquí está, digamos, de una manera más clara. Entonces, la selección de casos puede estar sesgada si el chance o la oportunidad de tener el factor de riesgo para aquellos de donde se toman los casos es distinto al de aquellos que tienen la enfermedad, es decir, la población objetivo.
Entonces, o sea, la probabilidad de exposición en los casos o en el lugar donde se toman los casos es distinto a la probabilidad de exposición en la población. Entonces, sea P subcaso, la probabilidad de exposición entre los casos, que por simplicidad se va a asumir que es dicótoma. Y la probabilidad de enfermedad, no que la probabilidad sea dicótoma, sino que los niveles de exposición. Los niveles de exposición son dicótomos. Entonces, ¿usó o no usó protección solar? Y la probabilidad de enfermedad es la probabilidad respectiva de exposición para aquellos con la enfermedad en la población. Entonces, si recuerdan el estudio de melanoma, me voy a devolver acá. Por acá, eso, acá está, ¿cierto? Entonces, mire, la proporción de casos de melanoma cutáneo en la muestra de la tabla anterior es de 402 dividido 824. 402 dividido 824. ¿Sí? Y un número considerablemente más pequeño se encuentra en la población, ya que la incidencia anual de este mal es de aproximadamente 1 por cada 10.000 en la población de origen. ¿Sí? Entonces es una ilustración pues donde la probabilidad de ser caso es distinto al de la enfermedad. Entonces mire que se va a presentar un sesgo siempre que la probabilidad de exposición entre los casos sea distinta a la probabilidad de exposición en los enfermos de toda la población. ¿Sí? Entonces este sesgo puede ocurrir siempre que el chance de llegar a ser un caso depende de alguna forma del hecho de estar expuesto al factor de riesgo. Entonces esto acá es importante. Entonces vamos a ver algunas ilustraciones donde se presenta esta diferencia acá. ¿Sí? Donde esta probabilidad se puede considerar distinta a esta. El hecho de que sea distinta quiere decir que es mayor o menor. Cuando son iguales, entonces no hay sesgo. Entonces suponga que una terapia basada en hormonas, therapy-based hormone, se considera como un factor de riesgo para cáncer cervical, ¿cierto? Esa terapia es un factor que puede incrementar la posibilidad de tener cáncer en la cervix en mujeres. Entonces, a mujeres pacientes registradas en un centro de salud particular que están en esa terapia diariamente, se les indica que asistan a una clínica anualmente para la terapia como una condición para renovar su fórmula médica. Entonces, en la clínica se les practica una prueba llamada Papa Nicolau. Aunque a otras mujeres pacientes de manera rutinaria se les informa que se les hará un test de Papa Nicolau, solo se les practica a intervalos de algunos años y muchas de ellas no asisten a la prueba. Por lo que el cáncer cervical no detectado es más probable entre aquellas que no están recibiendo la TDAH y así la probabilidad de exposición en el caso es mayor a la probabilidad de enfermar o de exposición en la población. Entonces, en este ejemplo, el problema potencial pudo haberse removido si solo se hubieran considerado estadios avanzados de la enfermedad, de manera que en todas las enfermas se hubiera detectado. Otro ejemplo que muestra sesgo en la dirección opuesta es el estudio de Pearl del 29, Cancer and Tuberculosis, American Journal of Hygiene, American Journal de Higiene, sobre autopsias, quien encontró que el cáncer y la tuberculosis se encontraban raramente juntas. Entonces, Pearl sugirió que los pacientes con cáncer deberían tratarse con tuberculina, que es una proteína de la bacteria causante de la tuberculosis. Entonces, la falta de TB se supone un factor de riesgo para cáncer. Sin embargo, no todas las muertes fueron igualmente probables de que les practicara una autopsia. Lo que pasó es que las personas que murieron de cáncer y tuberculosis fueron menos probables de que les practicara una autopsia que aquellas que morían solo de cáncer. Pero la probabilidad de caso es menor a la probabilidad de enfermedad.
Entonces, en este caso, el sesgo surge de la fuente usada, que es la autopsia. Este tipo de sesgo se conoce como sesgo de Bergson, sesgo diferencial. Una ilustración clásica involucra un estudio retrospectivo que estudia un factor de riesgo para una enfermedad a partir de una muestra aleatoria de pacientes de un hospital. Si el grupo de control también se toma de la población de pacientes, una diferencia en las tasas de admisión al hospital para los casos y los controles puede originar una asociación espuria entre el factor de riesgo y la enfermedad, que llaman sesgo de selección. Nosotros, en el ejemplo que les había dicho que leyeran, creo, la clase anterior, hablaban del sesgo amnésico, ¿cierto? Donde la persona que es control le pone más interés en dar información de dónde estuvo o si estuvo o no expuesta por el hecho que está interesada en que se cure. Mientras de que los controles no tienen la enfermedad, entonces pueden dar información inadecuada. Entonces, aunque se debe mostrar preocupación sobre si la selección de casos está sesgada, este sesgo puede por sí mismo no invalidar el análisis de casos y controles. El análisis estará basado en una comparación de los casos y controles y consecuentemente el resultado. Es decir, el OR que compara expuesto versus no expuesto estará sesgado solamente si hay un sesgo diferencial, concepto que se discute y ilustra más adelante. O sea, si hay un sesgo diferencial entre los casos y los controles. Ahora miremos aspectos relacionados con la selección de controles. Los controles deben ser un subgrupo representativo de esos miembros del mismo grupo base de donde provienen los casos, pero que tengan la característica particular de que no tengan o aún no hayan desarrollado la enfermedad. Entonces, mire que en el ejemplo de Escherichia coli, se me fue la paloma de lo que iba a decir. Se me fue. Ahí me disculpa. Entonces, eso. En ese ejemplo particular de Escherichia coli, se está interesado, era en mujeres, ¿cierto? Entonces, los casos y los controles debían ser mujeres. A ver, generalmente los casos y los controles se tratan de seleccionar similares con respecto a un grupo limitado de variables, porque en la medida que usted empiece a colocar más criterios para que un control sea un control, va a ser más difícil encontrarlos. Entonces, generalmente se hace, digamos, el pareo si fuera un estudio 1 a 1, o sea, por cada caso un control que coincidan, digamos, en el género y que estén dentro de un grupo de edad similar. Digamos, acá la etnia, digamos, no es un factor muy importante porque acá predominan, acá en Colombia, los mestizos. Pero un estudio en Estados Unidos sí debe mirar bien el factor etnia porque posiblemente se esté interesado en qué factores afectan una enfermedad exclusiva en caucásicos. Entonces, la etnia caucásico es un criterio de inclusión para hacer caso o control. Entonces, si un caso es caucásico, el control también debe ser caucásico. Entonces, miremos aspectos relacionados con la selección de controles. Los controles deben ser un subgrupo representativo de esos miembros del mismo grupo base, donde provienen los casos, pero que tengan la característica particular de que no tengan o aún no hayan desarrollado la enfermedad. Otro requisito es que ellos hayan estado expuestos al factor de riesgo de manera que, en caso de haber desarrollado la enfermedad, tengan el mismo chance de ser seleccionado como casos. En la práctica, tal comparabilidad es frecuentemente difícil de alcanzar, haciendo de este el aspecto más retador de un diseño de casos y controles. Aunque el ejemplo, pues, de malformaciones que vimos, pues, digamos, encontrar información de madres gestantes es muy fácil en comparación a otras enfermedades, ¿sí? Entonces habrá, digamos, situaciones donde es fácil encontrar casos y donde es fácil encontrar controles. Entonces, principios generales. De acuerdo a Woodward, en el 99, básicamente se identifican 4 principios generales en la selección de los controles. Primero, los controles deben seleccionar de aquellos que no tengan la enfermedad en la actualidad, pero que si alguna vez la tuvieron en el pasado, no se pueden incluir como controles.
Los controles se deben seleccionar de la misma población objetivo de donde se tomaron los casos. Esto es necesario para proteger, tanto como sea posible, contra los posibles efectos distorsionantes de confusores, sean desconocidos o no medidos, y de modificadores de efectos, interacciones. Los mismos criterios de inclusión-exclusión aplicados a los casos deben aplicarse a los controles sin introducir nuevos criterios, tanto como sea posible. Entonces, yo por ahí en un estudio que alguna vez participé, resulta que los criterios se referían a si tiene esto, o esto, o esto, o aquello. Y la persona que lo leyó lo entendió como que tenga esto, y esto, y esto, y aquello. O sea, confundió la I con una O. Entonces, inmediatamente el conjunto se disminuye. Porque el O es que tenga al menos una de ellas, mientras de que I es que tenga todos. ¿Se da cuenta? Es un error más o menos importantísimo. La buena noticia es que al estar en la I, tiene al menos uno de los de la O. Lo que causó es que se demoraron mucho más en reunir la muestra, porque algunas personas tenían 3 criterios y el cuarto no, entonces lo sacaban, porque habían entendido la O como una I, pero finalmente se logró pues completar los tamaños muestrales, y esa fue pues la buena noticia. Pero se da cuenta, cosas que pueden llegar a suceder, y son casos de la vida real, ¿sí? Son cuestiones que suceden, pero que afortunadamente no comprometieron el estudio. Pero la falta de cuidado, la falta de seriedad, la falta de compromiso, la falta de responsabilidad, cuando usted participa en un estudio, puede llevar a errores supremamente graves. Entonces uno debe ir siempre, como decía un mexicano en una conferencia que yo asistí, espera tantito, o sea, hay que andar despacio. Sobre todo si el problema es muy importante, usted no va a hacer las cosas de afán, no le vaya a ocurrir caer en ese error, porque entonces se tiran la batica de cuadros, como dice el dicho, ¿sí? Hay que andar despacio siempre. Entonces, bueno. El tercero es que la fuente de la cual se seleccionan los controles no debe originar sesgos de error. En general, el sesgo en las inferencias obtenidas sobre los controles surge cuando la probabilidad de ser control es distinto a la probabilidad de que no haya enfermos. O sea, es similar al que vimos. O sea, P subcontrol es la probabilidad de exposición entre los controles y P de no enfermos es la probabilidad de exposición entre los no enfermos de la población. Entonces, los controles deben tener el mismo potencial de desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, mujeres a quienes se les haya removido el útero no se deben considerar como controles para un estudio de cáncer de endometrio, ya que estar expuesta al factor de riesgo y de no habérsele removido el útero podrían haber sido casos. Los criterios 1 y 2 se derivan del requerimiento de compatibilidad, mientras que los criterios 3 y 4 se relacionan con la eficiencia y validez en la atribución del efecto de un factor de riesgo particular. Entonces, los controles se seleccionan ya sean de la misma fuente donde se les seleccionaron los casos, por ejemplo, el mismo hospital o de la misma comunidad donde opera el hospital. Donde sea posible, se deberían considerar más de un grupo de control. Aquí parece que hay un problema de redacción, este ya sea, porque ya sea de aquí o de la otra. Yo reviso si es que hay un error acá y lo corrijo, y de ser el caso, monto la clase de nuevo. Entonces, en esta situación, la comparación de grupos de control puede acarrear problemas. Si los grupos son los mismos en términos de sus perfiles de riesgo, entonces no hay problema y se pueden combinar en uno solo. Esto no elimina el sesgo causado por la selección de los controles. Si los grupos de control son distintos en algunos aspectos importantes, debe haber sesgo asociado al menos a uno de ellos y se debe proceder con mucha precaución. Esto puede ocasionar el ignorar uno o más de los grupos de control. En realidad no es fácil reconciliar las diferencias y se puede tratar de un proceso que demanda muchos recursos. Cuando la enfermedad es rara, el maquillaje, así entre comillas, del grupo de control puede chequearse contra el maquillaje de la población nacional. Entonces miremos un ejemplo. Moritz et al. En el 97, Moritz, Kelsey and Grease, Hospital Controls versus Community Controls, difference in influences regarding risk factors for hip fractures. Entonces dice, controles de hospitales
versus controles comunitarios. Mira que es un artículo donde se trata el problema de selección únicamente de controles. Entonces dice, diferencias en la influencia en relación a factores de riesgo para fractura de cadera. Está en el American Journal of Epidemiology. Entonces, ellos describen un estudio comparativo de dos grupos de controles mujeres de al menos 45 años con fractura de cadera tomadas de hospitales y de las comunidades de New York, Filadelfia y de Nueva York y Filadelfia en Estados Unidos. Ellos encontraron que las estimaciones de los efectos para algunos factores de riesgo, o sea, mire, las estimaciones de los efectos para algunos factores de riesgo diferían en mucho cuando los grupos de control se usaron de manera separada en el análisis. Se hicieron como una estratificación. ¿Sí? Entonces, de acuerdo pues al factor de riesgo, ¿cierto? Entonces, sus resultados sobre OR fueron los siguientes. Entonces, el factor de riesgo tiene estos niveles, se cayó en los últimos 6 meses, un factor de riesgo. Entonces, puede decir sí o no. Fumador actual versus nunca fumó. O sea, es una dicótoma. Derrame, si había tenido o no. Problemas de visión, si tenía o no. Entonces, mire que lo que hicieron fue identificar los controles de hospital y los controles de comunidad y mirar los factores de riesgo, cómo eran los ORs asociados a cada uno de los factores de riesgo de acuerdo a la estratificación de ser control de hospital o control de comunidad. Entonces, el primero es un 1.08 versus 1.70. Es más o menos distinto. El uno está cercano a 2 y el otro está cercano a 1. Fumador actual versus nunca fumó, 1.30 versus 2.49. Derrame, 1.36 versus 2.51. Problemas de visión, 2.62 versus 1.42. Entonces, ese problema de visión uno dice, pues posiblemente está en el hospital porque la fractura se le ocasionó por no ver bien. ¿Sí o no? Entonces, cuando se usaron los controles de la comunidad, o sea, estos de acá, se encontró que se cayó en los últimos 6 meses. Fumar, derrame fueron factores mucho más importantes que aquellos asociados a los controles de hospital. Por otra parte, el uso de controles de hospital sugiere un efecto mayor de problemas de visión en el riesgo de fractura de cadera. Entonces, la explicación de la diferencia puede basarse en el hecho de que los controles de hospital son menos saludables, excepto tal vez en términos de visión, y los autores sugieren que los controles de comunidad son una mejor fuente para estudiar fragilidad en adultos mayores. Entonces, controles de hospital. Los hospitales son una fuente conveniente y barata de controles, especialmente en situaciones donde un procedimiento clínico, tal como una muestra de sangre, se requiere para medir el factor de riesgo. O sea, es mejor que la persona esté en el hospital porque es más fácil hacer el procedimiento así está en la casa. Tienen la ventaja de que sus datos médicos son probables de ser de calidad comparable. Tienen la ventaja de que sus datos médicos son probables de ser de calidad comparable a aquellos de los casos y pueden haber sido recolectados antes de la clasificación de los controles, removiendo de esta manera el sesgo del observador. Pues hay también una buena posibilidad de que la calidad de respuestas basadas en la memoria sea similar a la de los casos, reduciendo el chance de sesgo por memoria, anamnestic bias, ya que están en el mismo ambiente. Una desventaja es que el factor de riesgo para la enfermedad bajo estudio puede ser también un factor de riesgo para la condición de salud de un control particular, que fue lo que ocasionó que lo hospitalizaran y que no sea la enfermedad bajo estudio. Por ejemplo, en el estudio de cáncer de pulmón y fumar de Dolly Hill, los controles fueron los pacientes sin cáncer tomados de los mismos hospitales de donde se tomaron los casos. Algunos de los controles habían sido hospitalizados por enfermedades que hoy en día se saben estaban relacionadas con fumar. Entonces, cogían, por ejemplo, personas que si bien no tenían cáncer de pulmón, podían tener cáncer de vejiga. Pero entonces ese cáncer de vejiga no se buscaba la asociación con el fumar, pero más tarde se comprobó que sí había. Entonces, en este caso, la probabilidad de control, de exposición en los controles, es mayor a la probabilidad de exposición en los enfermos, en toda la población, y así había un sesgo a favor del factor de riesgo en el análisis que comparó los casos de cáncer de pulmón
con los controles. Sin embargo, el estudio pues, es un hito histórico en la salud pública. O sea, ese error no demerita la calidad de la evidencia que se encontró de que el fumar realmente se asocia con cáncer de pulmón. Entonces, medidas preventivas lograron, pues, de alguna manera concientizar personas para que no fumen o dejen de fumar, aunque todavía hay mucha gente que fuma, pero mucha. Entonces, este mismo tipo de sesgo parecía estar operando cuando se usaron los controles del hospital del ejemplo anterior, el de Moritz et al., ya que no se detectó en estos un efecto significativo del fumar, a pesar de la conclusión contraria obtenida con los controles comunitarios. Una situación en sentido contrario podía ocurrir si se estudia la asociación entre aspirina e infarto de miocardio. Se esperaría que el no tomar aspirina probablemente lleve a hospitalización por infarto de miocardio debido a las propiedades de inhibición plaquetaria de la aspirina que previenen infartos. Sin embargo, si muchos de los controles sufren artritis, es muy posible que tomen aspirina para aliviar el control, por lo que cuando se considera no tomar aspirina como un factor de riesgo de infarto de miocardio, la probabilidad de exposición de los controles es menor a la probabilidad de exposición en los no enfermos en la población. Y de esta manera se tiene sesgo en la dirección contraria del factor de riesgo, es decir, se tiene un estimativo reducido del beneficio de la aspirina para evitar infarto de miocardio. Para reducir estos problemas, es mejor seleccionar controles de un rango de condiciones que no incluyan ninguna enfermedad que probablemente se relacione con la exposición. Pues a fin de asegurar la comparabilidad con los casos, las enfermedades para las cuales el hospital de donde se toman los casos se especializa deben excluirse, o de otra forma, los controles podrían tener, por ejemplo, un perfil socioeconómico más amplio, ya que son tomados de una población con más privilegios más amplio. Entonces se podría estar comparando personas de estratos bajos con altos. Pues en caso de que el hospital se especialice en la enfermedad bajo estudio, la que padecen los casos, entonces un número de hospitales locales podría usarse para proporcionar los controles. O sea, no tomarlos pues del hospital que se especializa en dicha enfermedad. Otra desventaja es la posibilidad del sesgo de Bergson. Con estos 3 slides termino la clase, que se refiere a tasas diferenciales de hospitalización. Entonces, para ver cómo esta se puede presentar, considere la distribución de exposición y enfermedad en la población. Entonces, aquí tenemos, este N es toda la población. Entonces, esa población yo la puedo dividir entre los que están enfermos y los que no están enfermos, y también de acuerdo a si están expuestos o no a un factor de riesgo, A, B, C y D. Similar pues a una de las tablas que ustedes deben considerar en la tarea, ¿sí? Entonces suponga que las fracciones F1 de aquellos expuestos enfermos, F2 de aquellos expuestos sin la enfermedad, F3 de aquellos no expuestos y enfermos, y F4 de aquellos no expuestos y no enfermos, están hospitalizados. Pero la tabla muestra la distribución poblacional del hospital. Entonces, estos son las fracciones de los que están hospitalizados, ¿cierto? De estos enfermos hay F1 están expuestos, todos están hospitalizados, ¿cierto? Todos están hospitalizados. Entonces tenemos F1 de A, F2 de B, F3 de C y F4 de D. Entonces, si todos los hospitalizados fueran incluidos en el estudio de casos y controles, si todos fueran incluidos en el estudio de casos y controles, entonces el OR sería phi de H, H de hospitalizado, y estaría dado por F1A por F4D dividido F2B por F3C, que es igual a F1 por F4 por F2 por F3 AD sobre BC, que es este factor por este OR. Entonces mira que en ese caso este OR obtenido pues con todos estos hospitalizados en estas fracciones no coincide con el OR poblacional, que sería solamente AD sobre BC. Si uno lo calcula acá, el OR acá sería AD sobre BC, ¿sí? Entonces, si las fracciones de hospitalización son distintas,
entonces se concluye erróneamente que phi de h es distinto a phi, el OR poblacional. Entonces, cuando se toma una muestra aleatoria de personas con la enfermedad bajo estudio y sin la enfermedad de este hospital, phi de h es el valor esperado, ver el slide siguiente, y se presenta el mismo problema. Las tasas diferenciales de hospitalización pueden ser debidas a la influencia de una segunda enfermedad. Entonces, suponga que se toma una muestra aleatoria de tamaño n de personas con la enfermedad bajo estudio y sin la enfermedad de este hospital. Entonces, vamos a tomar una fracción de esta fracción acá. ¿Sí? De esta manera, si sean iguales. Entonces, de esta manera, el OR estimado para hospitalizado, a partir de esta muestra de tamaño n minúscula, da esta cantidad que hay acá. Entonces, observe que se presenta exactamente el mismo problema que con el cálculo de phi h. ¿Sí? Entonces, ese sesgo de Bergson se puede llegar pues a reducir seleccionando los casos y los controles de manera adecuada, de acuerdo pues a las recomendaciones que hace Woodward, ¿sí? Pero yo espero haberlos convencido de que incluso si el estudio de casos y controles en la escala, digamos, logística y económica puede ser muy conveniente, también tiene problemas que hay que prestarle mucha atención, sobre todo desde la parte inferencial, porque entonces puedes estar reportando asociaciones espurias o puedes pensar que estás estimando algo que se supone debe estimar, pero lo está estimando mal. Entonces, esa clase, digamos, es muy importante desde ese punto de vista. ¿Sí? Yo creo que acá a mí me quedó faltando el ejemplo del STD rate, estoy casi seguro que se me pasó. Pues permítame, denme 2 minuticos, me excusan ese error. Creo que no lo hice. Creo que no lo hice, lo voy a hacer aquí. ¿Cierto? El del STD rate, lo dejé ahí, pero no lo hice, ¿cierto? Entonces quiero estimar en esta clase, ¿cierto? Acá, voy para el principio. Sí, ahí me excusan, a veces me pongo a hablar de otras cosas y se me va la paloma. Entonces mire que acá, ya vimos cómo lo obtenemos. Entonces vamos a ver cómo obtenemos la prevalencia de padres fumadores entre los controles. Corremos acá. Este valor aparece acá. 0.585968 y también le da la prevalencia entre los casos. 0.63 tal. ¿Sí? Entonces, mire una cosa de esta traducción, lo que les decía, la traducción en español es pésima. Mire lo que dice aquí, ratio de mortalidad o morbosidad estandarizada. Pues, o sea, está traduciendo morbilidad, morbidity, como morbosidad. O sea, y obviamente son dos cosas muy distintas. Entonces, ese es un precio que uno paga cuando baja este tipo de aplicativos gratuitos en tu región. Que mira que por ejemplo aquí no tradujo una indirectly standardized strata statistics, pero aquí cuando hizo la traducción morbidity pues no es morbosidad. Entonces ojo con esa traducción. Entonces ahí tenemos el valor, aquí lo voy a subrayar de nuevo. Y el riesgo atribuible es este que hay acá. ¿Cierto? Él saca pues este gráfico donde compara casos con controles, ¿cierto? Y el valor, el riesgo atribuible aparece aquí, 1.19979, que coincide exactamente con el que obtuvimos acá, 1.10979, pero mira que el intervalo de confianza es diferente. Es 0.0073.20. ¿Cierto? Pues, de todas formas, la conclusión es la misma. La conclusión es la misma, pero sí hay una diferencia entre estos dos. El uno es del orden de 0.04 y 0.24,
y este es diferente. ¿Sí? No pude pues como encontrar la manera y no hay razón para pensar que el SAS tenga que usar este tipo de intervalo. O sea, desde el 2000 hasta acá han pasado 20 años. Es posible que hayan surgido estudios donde se hayan encontrado formas más eficientes de estimar por intervalos que este que hay acá. Pero definitivamente la que se obtiene en SAS no es la misma que está reportada en Woodward, pero la estimación puntual sí está utilizando la misma fórmula. Listo. Eso era pues lo que les quería yo mostrar. Me excusan de nuevo, se me pasó. Espero que no vuelva a suceder. Entonces, si hay alguna pregunta, pueden formularla. Les recuerdo que el horario de atención es mañana de 8 a 9:30. ¿Sí? Entonces. Profe, yo creo que tengo una pequeña pregunta. Claro, Alejo. Dime, hermano. No sé si sea pertinente en esta clase porque todavía no hemos visto como la clase de selección de casos, pero por ejemplo, en el ejemplo que se daba ahorita sobre la fragilidad de adultos mayores, pues lo visto y la comparación entre los controles de comunidad y los controles de hospital llevaban a que se concluyera que de pronto era más pertinente considerar los controles de comunidad. La pregunta entonces es si de pronto en los métodos de selección de casos se pueda llegar a una conclusión distinta, tal que se diga que sería pertinente seleccionar casos de hospital y pues en ese caso de esas dos conclusiones como contrarias que se podría hacer. No, esa es una excelente pregunta y fue básicamente pues el material que se pretendió cubrir, porque el mensaje es el siguiente: si hay, digamos, sesgos de selección que no se controlan, se pudieran llegar a conclusiones diferentes de las que deberían ser. Entonces, ahí, digamos, si ya usted tiene los datos, si ya los tiene recolectados, como por ejemplo el estudio de Dolly Hill o el otro estudio sobre autopsias, pues esa es la información que se tiene. O sea, ya el dato está recolectado, y de pronto recurrir a algún, que me imagino debe existir, algún método para tratar de corregir el sesgo, algún método de corrección de sesgo, alguna metodología que se pueda usar, que se me acaba pues de ocurrir en este momento, que valdría la pena buscar. O sea, cómo corregir sesgo en estudio de casos y controles si ya definitivamente se tiene. O sea, es un hecho cumplido. O sea, ya el dato se hizo con esos problemas de diseño que seguramente no se les prestó atención, o son detallitos muy pequeños que se pasaron por alto y el problema se detectó ya apenas se había recolectado la información. Entonces, habría que mirar si hay forma de calibrar por ese tipo de problemas. O sea, los bayesianos se han encargado mucho de ese problema que yo te acabo de mencionar acá, y es qué hacer como post-mortem. O sea, ya el dato quedó con el problema, y posiblemente ese problema inhabilite esos datos para responder las preguntas. Entonces, lo que hacen los bayesianos son metodologías post-mortem para tratar de eliminar ese problema en los datos, que en este caso sería ese sesgo de selección, y trabajar. Pero vale la pena mirarlo, y es una excelente pregunta, y yo puedo mirarlo, podría uno buscar cómo en los libros, pues, o también en Google, en sitios pues adecuados, cómo analizar datos de casos y controles que tengan ya sesgo, si es posible hacerlo. Una de las ventajas, digamos, de todas estas metodologías no paramétricas, que son las que hemos venido usando, que en general son robustas pues a ese tipo de problemas. Pero se me ocurre a mí, Alejandro, que esa podría ser una posible solución, ¿sí? Pero es una inquietud pues perfectamente válida. ¿Sí? Vale, profe, muchas gracias. No, gracias a usted. ¿Alguien más? Bueno, jóvenes, entonces voy a dejar de grabar. Profe, una pregunta Okay. respecto a la tarea. Sí, dale. Es que en el numeral 5.3 nos piden que utilicemos los datos de la tabla anexa al libro, que es la tabla C.1, pero son demasiadas entradas. No sé si Si de pronto tenga tengas los la... datos. Sí, o sea, pues porque lo podríamos pasar, solo que pues No, espera. para evitar error.
errores. Yo creo que los tengo, pero me tienes que escribir por correo de qué se tratan los datos. O sea, el numeral y la tabla es de qué. O sea, datos sobre algo, ¿sí? Para yo buscarlo. Sí, son los datos de los tengo. de el cáncer de pulmón. Yo creo que yo los tengo. Enseguida, apenas termine la clase, tú me dices que es el ejercicio 5.3. Sí. Listo, yo los busco y si los tengo, entonces se los mando por correo. ¿Les parece? O sea, puede que los tengan un código en SAS, pero ahí estarían ya digitados los datos. Listo. Gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, yo ya dejé de grabar, no he dejado de grabar.